buenos días a todos. Este tema es una presentación que originalmente hice hacia a nuestros becados y surgió el interés también de que estos exámenes básicos como el Pentacam, que según mi apreciación es el examen más importante de la córnea, y otros como por ejemplo los CT de mácula, exámenes como claves para nosotros, fuéramos también de vez en cuando haciendo presentaciones para irnos recordando no solo, digamos, a los becados, sino que a los clínicos, digamos, a los staff, de cuáles son las cosas básicas, las cosas que tenemos que guiarnos, y también a veces hay cosas nuevas. En el Pentacam siempre están saliendo actualizaciones del software con nuevas prestaciones, y es bueno también a veces ir viendo en qué consisten, si hay algunas que valgan la pena. Eh, Me basé en esta presentación en estos dos libros. El que está hacia la izquierda es un libro muy, muy bueno de interpretación de Pentacam. Es bien entretenido, tiene hartas fotos, así que lo recomiendo tratar de tener este libro, está en PDF por ahí. Y el otro es el manual oficial de Oculus del Pentacam, que está disponible también para descargarlo desde la página. Entonces, es importante entender, para entender bien el Pentacam, primero entender bien la anatomía de la córnea, sus curvas, ¿cierto? Sus radios de curvatura, sus diámetros, su forma. No voy a entrar en detalle en esto ahora, pero es solamente, digamos, entender de que la manera correcta de interpretar el examen también es acordándose que estamos estudiando una estructura que no es una esfera perfecta. Además de la córnea en sí, hay algo que cada vez está cobrando más importancia, y como pudimos ver en el curso, en nuestro curso, ¿cierto? Pasteur, cuando Dan Rundstein habló del epitelio, nos damos cuenta de la importancia que va cobrando para el diagnóstico de ectasia y también de manera refractiva. El solo epitelio puede darnos 0,4 dioptrías de astigmatismo, ¿ya? Y también cambia la esfericidad de la córnea. Además, es capaz de remodelar la córnea después de la cirugía refractiva o en una cicatriz, como puede verse ahí a la derecha. Antiguamente solamente teníamos topografías, ¿cierto?, que se basan en los anillos de Plácido, en la reflexión que producen estos en la cara anterior de la córnea, y la verdad que con eso hemos logrado mucho y siguen siendo un gold estándar para estudiar la cara anterior de la córnea hoy en día. Sin embargo, tienen varias limitantes, dependen mucho de lo que es la calidad del film lagrimal, no nos entregan nada de información de la cara posterior, lo cual es clave para el diagnóstico de queratocono hoy en día, según el comité, digamos, internacional, el acuerdo internacional de esto. La información de la zona central es solamente la que podemos ver y la periferia nos queda afuera, y eso también nos puede, digamos, a veces no ayudar en detectar ectasias más periféricas como la degeneración marginal pelúcida. Las elevaciones se reconstruyen desde la curvatura, por lo tanto es menos exacto que la tomografía, y el mapa sagital, bueno, se basa en el eje de referencia. Generalmente podemos encontrar tres tipos de tomógrafo y topógrafo, ¿cierto?, que son los basados en la topografía, como los que mencionamos de reflexión, ¿cierto? Después vienen los que son los basados en elevación, que viene ahí el Pentacam, ¿cierto?, con su técnica de la cámara de Scheimpflug, ¿cierto? Y después tenemos los que son basados en OCT, como el que se ve ahí en la foto, que son, podríamos decir, los de última generación y que se complementan muy bien con los otros. Nos dan la particularidad de poder hacer tomas con alta definición de todo el segmento anterior del ojo y además evaluar la topografía. El MS39, por ejemplo, era la máquina que usábamos en Murphy para evaluar el segmento anterior, y es una máquina espectacular, de muy alta resolución y que tiene prestaciones muy superiores en algunas evaluaciones del ángulo y cosas así versus los otros tomógrafos. Es importante para cuando evaluamos la topografía corneal, en este caso la tomografía, ¿cierto?, el Pentacam, fijarse en las escalas de colores y que, digamos, no esté en lo que se llama absoluto la escala de colores de la curvatura de la cara anterior. Lo recomendable es para curvaturas sagitales de 1 dioptría y para tangenciales de 1,5 dioptría, y para cuando hablamos de elevaciones, sean 5 micras y 10 micras en la escala de colores para el mapa paquimétrico. El Pentacam es una
es un examen que entrega como un gran golpe visual cuando uno ve estos mapas de curvatura, y a veces puede llevarse la sorpresa tanto de manera positiva o negativa si la escala de colores no está bien seteada. Yo ahí tengo que siempre agradecer a nuestros tecnólogos que hacen un trabajo muy profesional, y el Pentagram de nuestra clínica creo yo que es de los más confiables, siempre están con las escalas correctas, están bien tomados. Muchas veces me han llegado a Pentagram pacientes con sospechas de cono de otros lugares, y yo les pido que se lo repitan acá. Lo mismo un paciente que se va a realizar cirugía refractiva, yo siempre prefiero los exámenes de nuestra institución, están muy bien seteados. Cuando evaluamos lo que es elevación, tenemos que fijarnos en lo que es la esfera de mejor ajuste, ¿ya? Y en ella que sea una esfera y no una elipsoide tórica, y que sea de 8 milímetros. Vamos a hablar un poco más adelante, después, cuando hablemos de los mapas de elevación, de cómo afecta esta esfera si es que cambia su diámetro a mayor o menor de 8 milímetros, pero las elevaciones cambian completamente porque cambia el plano de referencia. Hay que acordarse que esto es como evaluar, ¿cierto?, el mar en nuestro plano de referencias de altura en la Tierra. Bueno, en la córnea tenemos que tener, como no tenemos obviamente un mar, tenemos nuestra esfera de mejor ajuste, que es la que nos da los planos de elevación. Ahora, cuando tenemos frente a nosotros un Pentacam, lo que tenemos que saber, primero que todo, si fue bien tomado. El primer check de calidad lo hace siempre el tecnólogo, y él repite el examen si es que no fue así. Pero cuando ya nos llega el examen a la consulta, vemos que primero el QS, que es la especificación, ¿cierto?, de calidad, esté en OK y no esté en amarillo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Si está en amarillo, muchas veces pudiera ser porque también hay córneas con demasiadas, digamos, deformidades, y ahí es imposible lograr un OK, pero dentro de córneas un poco más normales tenemos que buscar ese OK. En segundo lugar, otro dato muy importante es la alineación, y esto se refiere a que ambos ojos estén, digamos, fijando en la misma forma, digamos, al frente, y es clave. Vamos a ver más adelante cómo hay ejemplos de errores de alineación que nos traducen o nos pueden enmascarar enfermedad, o al revés, producir enfermedades en ojos sanos. ¿Y cómo sabemos que están bien alineados? Agarramos el ojo derecho y el ojo izquierdo y comparamos en lo que se llama el X y el Y, que son las desviaciones, digamos, del centrado en el centro de la córnea. Tenemos que uno de los X, generalmente el del ojo derecho, es negativo, por lo tanto la suma aritmética de las dos X debiera ser menor a 0,2, y la resta de las dos Y, que son positivos, debiera ser menor a 0,2. Vamos a ver más adelante en un examen dónde están las X y Y para entender un poco más de eso. Tampoco deberían haber valores extrapolados en los 9 milímetros, de acuerdo, que se ven en el examen como aparecen acá, estos puntitos negros o estos manchones blancos. Si los vemos, quiere decir que también el examen no está muy confiable. Y la otra manera también es comparar el astigmatismo corneal con el refractivo. Esto es algo que rara vez se escapa de la regla, pero lo habitual es que el astigmatismo corneal, que está dado por la cara anterior menos la cara posterior, ¿cierto?, en el eje más plano, las diferencias del astigmatismo corneal versus el refractivo, el que tenemos, digamos, por una refracción en el paciente, no debería ser mayor a una dioptría, o en grados no deberían ser mayor a 10 grados. De lo contrario, se recomienda repetir el examen y ayudarse también comparando, por ejemplo, con la queratometría del autorref o cosas así, para ir viendo de que si efectivamente esto es algo constante, estamos frente a la presencia de un paciente que tiene un astigmatismo que se llamaría un ORA, o astigmatismo residual o interno, ¿cierto?, muy elevado, algo que no es muy común de ver, que se puede producir en pacientes con catarata u otras patologías. Acá tenemos la primera página del Pentacam, podemos ver que hay muchos valores, vamos a ir mencionándolo. Ahí está el QS, tiene que estar en OK, ¿cierto?, para saber que estamos con una buena calidad de examen. Sin embargo, pueden haber errores de alineación, y el QS también puede estar en OK, por lo tanto vamos a revisar lo de la alineación aquí, cómo se revisa. Los valores de Q nos hablan de la afericidad a los 6 milímetros centrales, y van desde más 4 hasta menos 8, con un promedio de menos 0,26, y eso nos da, ¿cierto?, la afericidad normal de una córnea prolata. Si son valores positivos o blata, el 0 no existe, pero sería una esfera, ¿cierto?, perfecta, y eso se puede entrar más en detalle cuando se hable quizá en otra presentación de Pentacam, cuando se aborden lo que son las aberraciones corneales.
Nos vamos a los radios de curvatura, ¿cierto? Tenemos el radio horizontal. Cuando es azul quiere decir que es un astigmatismo a favor de la regla, y si es rojo que quisiera decir que fuera un astigmatismo en contra de la regla del radio horizontal. Lo mismo, pero de manera inversa con los radios verticales. Y por supuesto que tenemos el radio medio, que es el promedio de ambos. Y aquí tenemos las queratometrías simuladas, que son a 3.2 milímetros. Recordemos que estas no son tan exactas como las queratometrías de un IOLMaster o de un Autoref, porque son simuladas, ¿cierto? Y tenemos el promedio de las dos, que lo normal es que sean menor a 48 dioptrías. Tenemos el astigmatismo de la cara anterior y el eje, ¿cierto?, de K2, que vendría a ser el eje del astigmatismo en este caso, siempre el eje más plano. O sea, depende, ahí uno se fija en que en este caso nos están tirando el eje de K1, que viene a ser el eje más plano. Hay veces que uno lo puede setear para que le dé el eje más curvo. Lo ideal es que sea el eje siempre más plano, porque así es más fácil orientarse y compararlo con el astigmatismo manifiesto. Tenemos el radio mínimo de curvatura de la cara anterior y el radio periférico a los 7 y 9 milímetros. Ahora nos vamos al segundo cuadro, que vendría a estudiar lo que es la cara posterior de la córnea. Acordarse que la cara posterior de la córnea es un lente cóncavo con un poder difractivo y que es negativo comparado con la cara anterior. Tenemos el astigmatismo, que habitualmente es menor de 5 dioptrías, y acordarse que el astigmatismo corneal total viene a ser el anterior menos el posterior. Aquí tenemos el X y el Y que íbamos a hablar, ¿cierto? En ya la última, o sea, en el tercer cuadradito, donde vemos que en el centro de la pupila tenemos los valores de X y los valores de Y. Como les decía, generalmente en el ojo derecho el valor de X es negativo y el valor de Y tiende a ser positivo. ¿Ya? Y todo lo que está, digamos, hacia la derecha positiviza el X, y lo que sube positiviza el Y en este gráfico, y son los que tenemos que comparar entre ojo derecho e izquierdo para poder ver la alineación. ¿Ya? Es muy importante que hagamos ese breve paso para que podamos estar seguros de que el examen está correcto. Luego tenemos, ¿cierto?, lo que vendría a ser la paquimetría, lo que se llama en el punto de fijación, y eso es la central, y nos ayuda, ¿cierto?, para el cálculo, por ejemplo, del porcentaje de tejido ablacionado cuando queremos hacer un cálculo de seguridad en lo que es refractiva. Tenemos después el punto más delgado, y es importante acordarse de ese circulito porque es el que vamos a ver representado en los mapas, ¿de acuerdo? La diferencia entre un ojo y el otro no deberían ser menores, o sea, siempre debería ser menor a 30 micras. Ahí están las coordenadas típicas, y la diferencia entre lo que es el punto local más o el central de la córnea no debiera estar tampoco esta diferencia entre estos dos valores ser de 0 a 5 micras y no mayores. Bueno, después tenemos, ¿cierto?, el valor de Kmax, y ya yéndonos a los otros valores, los últimos, hay unos que no se usan mucho hasta ahora, como por ejemplo vendría a ser el KPD y el volumen corneal. El ángulo es interesante, pero nos habla del ángulo iridocorneal menor que detecta el Pentacam, que generalmente está dado a nivel horizontal, y debiera ser mayor a 24, y en el caso de ICL se recomienda también mayor a 30 grados. El volumen de la cámara anterior, que habitualmente es mayor a 100, y después aquí tenemos lo que es la profundidad de la cámara anterior, que nuevamente es muy útil y es el valor clave para el corte de un ICL, donde se recomienda que habitualmente debiera ser mayor de 2.1 milímetros, y para un ICL mayor de 2.8 en miopía y más de 3, ¿cierto?, para cuando es un ICL hipermétrope, que es lo que recomienda STAR. Vámonos ahora a estudiar el mapa de poder corneal, que es uno de los 4 mapas que vemos aparecer en la primera página. Habitualmente ese mapa nos entrega la curvatura sagital, y la curvatura sagital o axial, ¿cierto?, se basa en un eje de referencia, y por eso que es clave la alineación. Acá vemos, no sé si se ve el cursor, espero que sí, pero acá donde está aquí veo que puedo poner como una especie de puntero láser, donde está el centro de la córnea, de esta línea punteada, es el eje en el cual
se basa, ¿cierto?, una tangente después, que es la que me va a calcular el poder de estas curvaturas. Por lo tanto, si este eje yo lo cambio, me va a cambiar todo mi cálculo de curvatura. Por eso que es importante la alineación para el cálculo de las curvaturas sagitales. Este es lejos el más usado porque es cierto, de los más importantes, pero vamos a ver que después podemos pasar a lo que se llama la curvatura tangencial y que ya no depende ¿cierto?, de un eje de referencia, sino que simplemente se hace una medición de un radio a nivel local del punto al que yo estoy evaluando. Por lo tanto, es menos afectado por la alineación, es más sensible a cambios locales de la curvatura donde estoy evaluándola y por lo tanto es más útil para el estudio de ectasia o de irregularidades post-cirugía. A ver, aquí tengo un caso de una paciente que se había hecho cirugía refractiva, me pidió que le implantara lentes multifocales, la paciente no tenía claro qué fue lo que se hizo, ella dice fue un astigmatismo, y ahí es donde las calculadoras, ¿cierto?, de lentes multifocales nos dicen que si el paciente se hizo cirugía refractiva previa nos pide que sea o hipermetropía o miopía. Entonces tenemos que definir cuando fue un astigmatismo a qué se asemeja más, si a un astigmatismo miópico o hipermetrópico. Si vemos, por ejemplo, el mapa de curvatura sagital, no nos queda muy claro evaluando este mapa si el paciente se hizo una corrección más al centro o en la periferia. Pero cuando le pedimos a la misma paciente, por ejemplo, la curvatura tangencial que aparece en el reporte de Holaday acá, ahí sí queda claro el perfil de ablación que fue totalmente, ¿cierto?, en la periferia, ¿cierto? Y por lo tanto la paciente la traté y hice el cálculo como con un LASIK hipermetrópico y el resultado fue muy bueno, ¿no? Y eso, en ese caso, por ejemplo, fue muy útil la curvatura tangencial. Vamos a hablar un poco de los patrones de la curvatura corneal. Existen varios grupos que van definiendo si son patrones normales o no. Tenemos el grupo A que está compuesto por patrones de curvatura redonda, ovales o corbatines simétricos. En este grupo casi todos son pacientes normales. Tenemos, por ejemplo, este mapa de acá donde nos aparece este manchón verde y uno se asustaría y diría, ¿qué es esto que aparece? ¿Qué sé yo? Es algo raro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la córnea es tan plana que no alcanza a formar el corbatín típico. Por lo tanto, esto es una córnea que no tiene casi astigmatismo, por lo tanto, por eso se ven estos patrones redondos, ovales o de mancha. ¿Ah? Y en general, esto ocurre en el 62% de la población sana y podría llamarnos a sospecha cuando los corbatines, por ejemplo, tienen una KM mayor a 48 dioptrías. Ahí podría llamarnos a sospecha de que hay algo anormal acá. Nos pasamos a un patrón del grupo B que se llama, donde tenemos ya lo que consiste en asimetría, o sea que uno de los meridianos o de los lados superiores o inferiores de los hemisferios, ¿cierto?, de nuestra córnea es más curvo que el otro. Ya esto pudiera estar en el 32% de la gente sana. ¿Ah? Y cuando se considera normal, anormal, cuando a los 4 milímetros centrales nosotros vemos, por ejemplo, este mapa y vemos que si la curvatura inferior es mayor que la superior en 1.4 dioptrías, ya se considera sospechoso. Y al revés, que el superior sea más curvo que el inferior cuando es más de 2,5 dioptrías de diferencia. Siempre a los 4 milímetros centrales. Ahí podríamos estar en sospecha de una ectasia o algo patológico, que es como vemos en estos cuadros de acá a la derecha. El grupo C ya podemos tener o no asimetría, pero lo que sí hay es irregularidad, y la regularidad del astigmatismo viene a estar dado, ¿cierto?, por el eje que forma la parte superior e inferior del corbatín. Cuando es mayor a 21 grados, ¿cierto?, a los 3 milímetros centrales, el skew o SRAX, ¿cierto?, que es el término que se usa para esto, y el astigmatismo, ojo, es mayor a una dioptría, porque si es menor, recordemos que vamos a ver a veces cosas, manchones extraños que no nos hablan de patología, sino de que simplemente el paciente no tiene astigmatismo. Ahí es sospechoso también de ectasia. Nos pasamos ya a los grupos más extraños, donde vemos patrones, ¿cierto?, como el cangrejo, el butterfly, o le llaman aquí la sonrisa payaso, o algo completamente irregular. En general, todo menos el irregular son anormales. El irregular pudiera ser normal en el 7% de la población y el resto generalmente me están traduciendo patología.
Ahora nos pasamos al punto de los mapas de elevación, donde hablábamos, ¿cierto?, de esta esfera de referencia que es como nuestro océano, el mar de la Tierra, que nos va a marcar lo que está bajo él con signos negativos y lo que está sobre él con signos positivos de elevación. Es muy importante entonces acordarse que esta esfera tiene que estar en el modo que se llama de floating, o sea, de flotación, cuando el tecnólogo la setea en el Pentagram, y además tiene que ser una esfera idealmente para los mapas normales, ¿cierto? Y que sea de 8 milímetros. Acá vemos lo que le llaman el reloj de arena y que viene a estar dado como un patrón normal en un paciente que tiene un astigmatismo regular, simétrico. Y que viene, si ustedes se imaginan esto por debajo, ¿cierto? Viene a ser como el mismo patrón de corbatín, pero está dado ya por las elevaciones de esas curvaturas. Y esto es normal, es lo que deberíamos ver, como le repito, en un paciente con un astigmatismo normal. Ahora, si nosotros, por ejemplo, la esfera de mejor ajuste, aquí está en 8 milímetros, que es lo que se recomienda, le aumentáramos y la volviéramos una esfera más grande, al ser más grande, nos va a mostrar elevaciones exageradamente mayores. Por lo tanto, a mayor diámetro van a haber más falsos positivos. Y aquí al revés, si bajáramos la esfera, por ejemplo, a 5 milímetros, una elevación que se nos veía patológica a 10 milímetros nos aparece completamente normal, porque al achicar la esfera sube, se acerca más hacia la córnea, por lo tanto todos los parámetros de elevación se van disminuyendo. Por eso que digamos, el consenso es que sea de 8 milímetros de diámetro. Y eso lo vemos ahí reportado en los mapas de elevaciones cuando vemos el reporte del Pentagram. Se puede usar también una elipsoide tórica, pero eso se recomienda para el reporte de Holiday y es muy útil para lo que es detectar queratoconos precoces o aberraciones de alto orden. Y esos son los puntos de corte de elevaciones en este setting. Vamos a hablar quizá otro día del reporte de Holiday, algo que en verdad es muy útil, pero no el día de hoy. Cuando tenemos y queremos saber, ¿cierto? Esto es el dato útil como para anotar o tomarle el ejemplo de la foto, a lo que corresponde los puntos, digamos, de elevaciones de corte. Si evaluamos en pacientes miópicos e hipermétropes, estos patrones de referencia cambian. Vamos a hablar de los miopes. Cuando es mayor a 3 desviaciones estándar ya es patológico y en el caso se tiene que evaluar siempre en el punto más central. Si tengo aquí un punto en la periferia, por ejemplo, que es más elevado, no tiene signos de, o sea, no tiene significación de ectasia. Tiene que ser una elevación posterior que coincida cerca del punto de mayor adelgazamiento, que acuérdense que es este circulito que es negro que aparece ahí con borde negro, y cuando es mayor a 17.7 o 18 ya es patológico en la cara posterior en pacientes con miopía. Y en pacientes con hipermetropía puede ser mucho más alto, llegando hasta 28 la referencia. Acá tenemos otros patrones normales de elevaciones y esto es lo que les digo yo del aspecto visual del Pentacam, que no solamente es ver los números, sino que también ver estos cuadros visuales, digamos, como artísticos que nos entrega. Esta isla central generalmente está dada en pacientes con córneas planas, sin astigmatismo, y aquí vimos, ¿cierto?, este reloj de arena, que es el que se forma en pacientes cuando ya tienen un astigmatismo normal, más de una dioptría. Acá vemos otros patrones, ¿cierto?, normales. Este es de un astigmatismo a favor de la regla, este vendría a ser de un astigmatismo en contra de la regla, este viene a ser dado un patrón de elevación en un astigmatismo oblicuo, donde el reloj de arena es el que cambia oblicuo, y acá ya aparece algo patológico, que es lo que le llaman el dedo de guante, que empieza a meterse acá, y que también es muy sugerente de ectasia. Ahora, como dice acá escrito por sí solo, no dicen nada de normalidad o anormalidad, a no ser que los valores de referencia, como mencionamos anteriormente, hayan sido sobrepasados, que en el caso de la cara posterior debieran ser mayor a 18, ¿cierto? En el punto más delgado de la córnea. Ahora, el Bellin-Ambrosio, ¿cierto? El display de Bellin-Ambrosio nos ayuda un poco a normalizar un poco lo que es la elevación del punto más delgado, con una sustracción en esa zona, en el punto más delgado, de los 4 milímetros que lo rodean, para hacer un cálculo de una nueva esfera de mejor ajuste que la tendería a bajar un poco, porque si tenemos una córnea con una curvatura en el punto delgado, con una elevación, perdón, no curvatura muy alta,
Eso el Pentacam va a decir, perfecto, ese es el centro de mi córnea y en base a ese punto yo voy a hacer mi esfera de mejor ajuste. Por lo tanto, va a ser una esfera que va a estar muy elevada comparado con una que debiera ser normal. Entonces, para hacer esa corrección se restan esos 4 milímetros del cálculo de la esfera y nos queda una esfera, como pueden ver aquí, esta esfera roja, comparada, ¿cierto?, con la esfera azul de acá, nos queda mucho más baja. Por lo tanto, las ectasias corneales van a ser mucho más evidentes. ¿Ah? Y eso es lo que se logra acá, y como vamos a ver también acá, en donde tenemos las elevaciones posteriores, que ya son patológicas acá. Al sustraerle esos 4 milímetros centrales, no aparecen la diferencia y ya aparece que son completamente anormales. En cambio, en pacientes que tienen elevaciones normales, al realizarle esta sustracción de los 4 milímetros centrales, la esfera no cambia y por lo tanto no hay elevaciones que aparezcan anormales. Por eso que es muy importante el Belin-Ambrosio para lo que es el diagnóstico de las ectasias por las elevaciones de la cara posterior. Acá vemos, ¿cierto?, cuáles son los valores que nos entrega el reporte de Belin-Ambrosio. Tenemos la elevación, ¿cierto?, en el punto más delgado. Después tenemos estas D de acá abajo que son múltiples y que la verdad que creo yo que lo que importa es acordarse de la final. Cada una nos va a entregar valores de desviaciones de la media en diferentes parámetros, ¿cierto?, como lo que vendría a ser la elevación posterior, de la progresión paquimétrica, etcétera, etcétera. Lo que importa es esta, que es la desviación total o el valor total de desviación y que cobra mucha importancia porque tiene una sensibilidad muy alta, de un 100% para detectar ectasia y una especificidad también muy alta, un 99%, cuando el valor es mayor a 2.69 desviaciones estándar de la media. Hay que acordarse que pudieran haber falsos positivos en el Belin-Ambrosio cuando hay un gran ángulo capa, cuando el examen no está correctamente alineado o en córneas que tienen patología como una cicatriz. También hay que acordarse que el Belin-Ambrosio no nos va a hablar nada de la cara anterior, solamente detecta cambios en las elevaciones, digamos, y la cara posterior de la córnea, principalmente, por lo que no es adecuado para detectar ectasias muy, muy iniciales o que pudieran estar manifestándose primeramente en la cara anterior, como pudiera ser a veces un queratocono frustro o sospechoso. Vamos a hablar ahora de los mapas paquimétricos. Los mapas paquimétricos, ¿cierto?, se calculan en el pentacam al sustraer las elevaciones, ¿cierto?, de la cara anterior y de la cara posterior. Lo típico es ver estos que se llaman patrones en anillos concéntricos. Esto es lo normal. Pueden haber desplazamientos horizontales de estos anillos, ¿cierto?, a izquierda o a derecha, como por ejemplo cuando hay un gran ángulo capa o cuando hay a veces errores de alineamiento. Pero cuando el desplazamiento de estos anillos es, por ejemplo, vertical, ya ahí es un poco más sugerente, como esto que le llaman la forma de domo, de una ectasia. Existe un patrón que le llaman el patrón de campana, por ejemplo, que está dado en una degeneración marginal pelúcida, muy característico de la degeneración marginal pelúcida, donde el alcanzamiento es muy, muy en la periferia. Después está otro patrón que le llaman en gota, que también pudiera ser sospechoso de queratocono, y por supuesto el patrón en globo de engrosamiento que viene a estar dado en un queratoglobo. Ahora, algo muy importante que también siempre le comento a los becados es que se fijen en estos gráficos que son los gráficos de progresión paquimétrica, porque una cosa es ver la paquimetría, el patrón aislado, pero lo que nos importa para el diagnóstico de ectasia es ver cómo cambia ese adelgazamiento, ese grosor corneal desde la zona más delgada hacia la zona más gruesa, ¿ya? Lo normal es ver que, como ven en esta línea roja, siga una tendencia, no tiene por qué estar en un carril en especial, pues, en cuál de estos niveles esté, da lo mismo, eso va a depender del grosor de la córnea. Lo que importa es que se mantenga en ese carril hasta los 6 milímetros centrales. Cuando antes de esos 6 milímetros centrales se dice que cae del carril en el que venía esta curva roja, es muy sospechoso de ectasia, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos un parámetro que es el promedio, ¿cierto?, del índice de progresión, y que lo normal que sea entre 0,8 hasta 1,2. Cuando es mayor a 1,2 también es muy sugerente de ectasia corneal. Acá, por ejemplo, vemos un paciente que cae prácticamente a los 2 milímetros centrales, no centrales, sino que milímetros desde la zona más delgada, van cayendo rápidamente. ¿Qué quiere decir que cae? Hay que entender ahora esto. Lo que quiere decir es que desde el punto más delgado de la córnea, rápidamente la córnea se va engrosando en la periferia. Por eso que la curva cae, porque esto va aumentando el grosor corneal. Y eso también es muy sugerente, porque la ectasia es un punto muy elevado, muy curvo y muy delgado, pero que rápidamente se va engrosando en la medida en que nosotros nos vamos alejando desde esa zona. Entonces, por eso que tenemos este patrón en caída, digamos, de antes de los 6 milímetros centrales, que es muy típico de ectasia y que hay veces que también se le puede llamar patrón en S, como se ven en estos gráficos a la derecha. Ahora hay otros patrones, por ejemplo, un patrón recto que casi no se ve, que siga las curvaturas, sino que es como una línea recta y que eso es muy típico de ver en el edema corneal. Y después tenemos el patrón invertido que se arranca y sube y que es el que se ve, por ejemplo, en la degeneración marginal pelúcea, porque en la medida en que nos vamos alejando, ¿cierto? Ahí en ese caso vemos que el adelgazamiento es en la periferia. Por eso que la curva, en vez de bajar, o sea, de aumentar el grosor de la córnea, va disminuyendo en la medida en que nos vamos acercando a esta zona periférica. Ahora hablemos un poco de los exámenes en general, cuándo podemos encontrar falsos positivos. Por ejemplo, el otro día vimos con el doctor García un examen también que me mostraba de que nos aparecía como un corbatín, y otra imagen más, me acuerdo, acá hacia la periferia. Y esas imágenes así como extrañas, a veces son muy sugerentes de spot de ojo seco. Zonas particularmente donde cuando se le realizó al paciente el examen quedó, por así decirlo, un manchón de córnea, digamos, que no tenía un buen film lagrimal, y nos va a aparecer como un spot totalmente anormal y que nos pudiera sugerir de que el paciente, digamos, o tuviera alguna patología corneal o algo. Siempre es bueno fijarse en eso, que el paciente ojalá tenga una buena lubricación antes de hacerse el examen. Si tiene un ojo seco muy, muy malo, digamos, tratar de medicarlo antes, me refiero a un par de semanas, no de que antes de sentarse a hacer el examen le echemos una gota, porque vamos a ver que también puede alterar eso. Acá vemos uno causado, ¿cierto?, que es el warpage corneal, por el uso de lentes de contacto, donde se ve este encurvamiento inferior, pero sin alteraciones de la cara posterior. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un paciente con un patrón muy parecido a lo que podría ser a una ectasia, donde cierto se desplazan hacia inferiores, las elevaciones, los puntos curvos, un corbatín también asimétrico con muchas mayores elevaciones posteriores, incluso caídas del perfil paquimétrico, pero esto es un paciente que está mal alineado porque está mirando hacia abajo. El mismo paciente le corregimos la alineación y vemos que ahora la córnea aparece absolutamente normal. Por eso que es importante fijarse también en los parámetros de alineación al comparar el X y el Y entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, como les había mencionado. Como por ejemplo podemos ver en estos casos, tenemos corbatines, ¿cierto? Y cómo pueden cambiar la simetría, incluso la regularidad del corbatín, si es que el paciente está bien alineado mirando, por ejemplo, en ppm, o la alineación cambia a inferior, a superior, cómo este corbatín va adquiriendo características patológicas que pudieran hacernos sospechar de ectasia, pero simplemente por el efecto de la alineación. Acá vemos otro paciente, ¿cierto?, con ojo seco, donde vemos que está totalmente irregular el pentagam, y el mismo paciente, al haber sido tratado y lubricado, ¿cierto?, cómo se normalizan los parámetros de curvatura y todos los demás al tener unas buenas tomas. Y aquí vemos un exceso de lágrima, puede verse toda esta zona de acá, se forma hasta un punto, digamos, demasiado curvo, pero es porque hay un menisco acá muy elevado por un exceso de lágrima en este paciente. Así que como le digo, es un examen también que es muy sensible, no tanto quizás como en la topografía, pero de todas maneras es sensible a lo que es la superficie. Eh,
hay parámetros de lo que se llama el enantiomorfismo, ¿cierto? Que viene a estar dado por la regularidad del examen entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Recordemos que debieran ser imágenes en espejo, los corbatines, las elevaciones, ¿cierto? Del ojo derecho y el ojo izquierdo, y eso generalmente nos habla de normalidad. Y aquí tenemos una escala, digamos, para poder relacionar qué vendría a ser lo normal o lo que es un poco, digamos, sospechoso también de ectasia, cuando tenemos diferencias entre un ojo y el ojo contralateral, en lo que vendría a ser el KM, anterior y posterior, las paquimetrías y las elevaciones. Estos son los valores que uno debiera hacer. Mira, dentro de esto debiera aparecerse un ojo y otro para decir que es normal. También existen scores ya que les llaman, que son un poco más prácticos, subjetivos de ectasia, que este lo recomienda un autor del libro, y que viene a estar dado sobre también sospecha de ectasia cuando tenemos KM, por ejemplo, mayores de 48, 50, cuando tenemos paquimetría muy delgada, o lo que ya mencionamos del encurvamiento o de la asimetría inferior o superior digamos, de la cara anterior, o cuando hay cierto mayor a 22 grados de irregularidad, etcétera. Estas tablas son muy útiles a veces tenerlas ahí a mano para poder revisarlas cuando tenemos sospecha, los puntos más elevados, etcétera, o tenemos cierto el mapa con esta forma de domo, o el signo de vela y globo, que también son ya sospechosos. Es como un resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora. Por lo tanto, la dejo ahí para que si quieren tomar una foto, o se las puedo mandar en el libro, pero no vale la pena que la mencionemos cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podemos hablar de que cuando el score es muy bajo, ¿cierto? El paciente podría realizarse cualquier tipo de cirugía refractiva. Si ya tenemos uno alterado, podríamos estar en presencia de una paciente con algo alterado, por lo tanto el LASIK vendría a ser idealmente no recomendado en estos pacientes y nos pasamos a técnicas de superficie o el SMILE, y cuando ya tenemos dos parámetros alterados en la tabla anterior, no se recomienda hacer ningún tipo de cirugía con láser. No sé si andamos con el tiempo para hablar ahora de los patrones de ectasia. Voy a intentar hacerlo rápido porque básicamente son pocas diapositivas para dejar después un tiempo quizás para discusión. Tenemos cierto que el patrón de ectasia corneal tiene que estar en la topografía caracterizado por estas tres cosas. Tiene que haber un encurvamiento anormal de la cara anterior, que ya mencionamos cuáles eran ciertos los patrones. Además tiene que haber una elevación anormal de la cara posterior en la zona, ¿cierto?, más delgada de la córnea. Y además tiene que ser esto independiente de la paquimetría. Por lo tanto, hay pacientes que pueden tener paquimetrías, por ejemplo, en este caso, de 578 micras, pero sí pueden tener ectasia. O hay pacientes que tienen córnea delgada, de 400 y algo, y no tienen ectasia. Por lo tanto, la paquimetría por sí sola no es un diagnóstico, o no tiene valor para criterio de diagnóstico de ectasia, pero sí la progresión paquimétrica, que es lo que vimos en el gráfico del reporte de Belin Ambrosio. Cuando tenemos degeneraciones marginales pelúcidas, el patrón de pinza de cangrejo, ¿cierto?, en la curvatura anterior es muy característico. La elevación posterior también es anormal en estos pacientes. Y vemos este patrón en campana, ¿cierto?, en lo que habla de la paquimetría. Son como las tres cosas características de una degeneración marginal pelúcida. Ahora hay queratoconos que simulan degeneraciones marginales pelúcidas, como este de acá, que le llaman el queratocono tipo pelúcida, ¿cierto? Donde no hay este signo de Bell, que es el característico. Por lo tanto, puede, sí, evolucionar a una degeneración marginal pelúcida más adelante, pero en esta etapa viene a ser un queratocono tipo pelúcida. Tenemos después el queratoglobo, algo que no, gracias a Dios, muy común de ver, donde toda la curvatura, ¿cierto?, anterior es de una manera ya difusa, anormal, y el adelgazamiento también es completamente anormal, difuso, ¿cierto?, mayor en lo que es la periferia de la córnea. Tenemos también patrones de ectasia por corrección de ectasias por cirugía refractiva, y eso es generalmente más fácil, más frecuente de ver
en LASIK y es raro en PRK o en SMILE, pero también hay reporte, y pueden tomar cualquier tipo de forma. Es un poco más complejo de ver o de encontrar un patrón característico en estos pacientes. Ahora hay dos conceptos que hablan de lo que viene a estar dado como queratocono sospecha de queratocono o el queratocono frustro. Y eso es siempre como una discusión, pero lo que digamos está como estandarizado hoy en día es que la sospecha de queratocono viene a estar dado por una curvatura anterior alterada y donde no hay alteraciones de la cara posterior. Y el otro ojo es sano. Y después el queratocono frustro vendría a ser lo mismo que una sospecha de queratocono, pero cuando en el otro ojo sí hay un queratocono. Entonces el queratocono sospechoso vendría a ser lo mismo que el subclínico, pero el frustro es cuando en el otro ojo ya hay un queratocono. Esto no lo vamos a mencionar, es la clasificación típica de Amsler-Kumrach de queratocono. Y finalmente, breves palabras de lo que vendría a ser el reporte nuevo de Belin Ambrosio, que le llaman el ABCDE, del staging de queratocono, que yo siento que es más útil, más que para el diagnóstico de lactacia, es para evaluar la progresión. ¿Ya? Tenemos el ABCDE, donde A es cara anterior, B elevaciones, ¿cierto?, de la cara posterior, C es paquimetría y D viene a ser la agudeza visual del paciente. Y estas son, ¿cierto?, nuestros scores que nos van a mayor puntaje, por supuesto, nos van entregando que vendría a ser más anormal, como en este caso, ¿cierto?, donde ya hay una ectasia franca. Y la gracia de esto es justamente esto, que es ver la progresión de varios exámenes Pentacam, cómo se van manifestando en el staging ABCD. Lo que llama la atención acá es el salto de un parámetro sobre el 95% del intervalo de confianza, o en dos que sean mayores al 80%, en menos de 3 meses, cuando ahí ya se habla de progresión. Esto vendría a ser un poco más, por así decirlo, un poco más sensible que la clasificar progresión basado solamente en Kmax o en K2, que es como a veces lo que estamos más acostumbrados a ver. O sea, si no tenemos disponible el ABCDE, que no sé, por ejemplo, si lo tenemos disponible en nuestra clínica, podemos guiarnos, ¿cierto?, en Kmax o en la paquimetría, como esto de corta acá, o en K2. Esto la verdad que no veo mucha utilidad en mencionarlo ahora, y eso es lo que queríamos mencionar hoy día. Otras cosas que podemos hablar de Pentacam más adelante son las aberraciones corneales y los polinomios de Zernike que aparecen, y por supuesto el reporte de Holliday, que yo considero que también es muy, muy útil y que sí lo tenemos disponible en la clínica. Pedirlo sobre todo en candidatos a pacientes que quieren lentes multifocal y que han sido sometidos a cirugía refractiva previa. Así que eso es lo que quería mencionar el día de hoy.